Hola, muy buenas tardes. Bien, creo que estamos comenzando, excelente. Ajá, muy bien. Muy buenas tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos a este encuentro en vivo entre todos los que se van sumando, las que se van sumando. Vamos a ir esperando que se vayan sumando las personas que estaban esperando este encuentro, como yo también lo estaba esperando. Muy bienvenidas. Un placer volvernos a encontrar. Un enorme placer generar otro espacio donde poder hablar sobre lo que nos ayuda en la vida. ¿Mm? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Mientras esperamos que se sumen más personas, les cuento que vamos a estar hablando hoy a partir del interés que surgió del encuentro pasado, del lunes pasado. El motor fue la gran repercusión que hubo en las personas a partir de esta serie Mi Otra Yo, donde se muestran las constelaciones familiares. Hubo muchísimo interés, muchas personas están pidiendo de participar en los talleres, de querer constelar. Entonces sentí que era importante generar un espacio que era necesario donde pudiéramos hablar sobre las constelaciones familiares, sobre la filosofía de las constelaciones familiares, y que las personas que quieran puedan ir preguntando, comentando eh, lo que necesiten, lo que fuera que necesiten preguntar, y en la medida que yo pueda responder, va a ser una alegría, ¿ah? Recibir sus preguntas. Bien, muy bienvenida. Ahora estoy grabando también esto para después poderlo subir a YouTube, que las personas que no tienen Instagram también puedan escuchar esto a través de YouTube. Muy bienvenidas. Bueno, bueno, bienvenida. A varias conozco, a otros no. Bueno, les voy contando, para los que no me conocen, yo soy Gabriela Neumann, tengo 54 años, soy psicóloga, me recibí de psicóloga en el año 92 y estuve trabajando desde entonces en la psicología clínica y también en todo lo que fue la preparación para el parto, para el embarazo, para la crianza, para el puerperio. Y trabajé desde distintas líneas, distintas formaciones que fui tomando a lo largo de mi vida. Contarles también que me fui formando a partir de mis necesidades personales, ¿sí? Ah, bueno, bienvenida. Mis necesidades personales, donde comencé una terapia, otra terapia, y luego las iba tomando como herramienta de trabajo, y así fui atravesando distintas formaciones. En el 2014 llegué a las constelaciones. Las constelaciones están desde muchísimo antes, muchísimo antes. Yo llegué en el 2014 y en verdad fue muy grande para mí lo que sucedió, porque gracias a lo que empecé a tomar, pude eh, hacer grandes cambios, y ordenamientos en mi vida, y luego también en el trabajo, se vieron reflejados en el trabajo. Entonces, la mirada sistémica eh, fue el gran aporte, y la mirada fenomenológica, la mirada que mira los fenómenos así como son.
la filosofía de las constelaciones familiares, vivir desde la filosofía de las constelaciones familiares. Eso fue lo que generó un enorme aporte a mi vida y bueno, después me sentí este, llevada a poder ofrecerlo también. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando sobre lo que Hellinger llamó los órdenes del amor. Los órdenes del amor, Hellinger le llamó los órdenes del amor a lo que él observó que hacía que la vida viva, que la vida fluya, que la vida continúe. Entonces pudo observar esto a través de las consecuencias que teníamos en nuestras vidas cuando algo obstaculizaba que la vida siga hacia adelante y que el amor siga hacia adelante. Entonces, Brigitte Champetier de Ribes, mi actual maestra en constelaciones, ella les llama fuerzas del amor. ¿Mm? Y dice, son fuerzas inexorables, fuerzas como las fuerzas de la naturaleza, como la fuerza de la gravedad, como estas fuerzas que hacen que la vida se manifieste como se manifiesta. Y esto es lo que Hellinger observó. ¿Cuáles son esas fuerzas que hacen que la vida continúe hacia adelante, que el amor continúe hacia adelante? Porque la vida es algo en continuo movimiento, continuo movimiento. Todo el tiempo la vida se está moviendo, ¿no? Algo se gesta, algo crece, algo nace, algo se desarrolla, algo muere, eso que muere se transforma y es integrado en todo el resto y genera nueva vida. Y así sucede todo el tiempo con la vida y con nuestras vidas también. Entonces, lo que él observó es la fuerza del amor, de la pertenencia. Una de las fuerzas del amor es la de la pertenencia. ¿Y qué quiere decir pertenencia? Yo les voy a contar un poco y después las personas que quieran van a poder preguntar todo lo que quieran. Vamos a conversar. Me gusta mucho y me sirve mucho poder conversar con ustedes a partir de las preguntas y comentarios. Entonces, los órdenes del amor, que luego Brigitte Champetier-Ribes llama las fuerzas del amor. La fuerza de la pertenencia. Quiere decir que todos pertenecen. Pertenecemos todos por igual. ¿Mm? Más allá de lo que hayamos hecho en la vida, todos tenemos el mismo derecho a pertenecer, porque todos estamos hechos de la misma energía. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida excluimos a alguien o excluimos algo, la vida misma se va a ocupar de traernos eso al presente hasta que logremos integrarlo. Entonces, para poder explicar esto, voy a explicar algo más, y es el funcionamiento de nosotros a través de lo sistémico. Nosotros somos seres sistémicos, no somos individuos aislados, funcionamos como parte de un sistema que está dentro de otro sistema y de otro sistema y así, ¿no? Cada vez sistemas mayores. El primer sistema del que formamos parte es el sistema familiar. Entonces, como en cualquier sistema, todos sus elementos son fundamentales y son esenciales. Todos los elementos de un sistema van a estar para el funcionamiento de ese sistema, para que ese sistema cumpla con su objetivo. Y la función del sistema familiar es la vida, es el cuidado y la transmisión de la vida. Entonces, en nuestro sistema, cada uno de nosotros y todo lo que sucedió en la vida de cada uno de nosotros tiene el mismo derecho de pertenecer, más allá de lo que esa persona haya hecho o no haya hecho, más allá de cómo yo juzgue o piense o crea de esa persona. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida excluimos a alguien, ¿qué va a suceder? El sistema
lo va a querer incluir, porque nada puede ser excluido, porque si algo se excluye, el sistema va a perder fuerza. Entonces, ¿cómo sucede en el sistema familiar? ¿Mm? El sistema familiar, piensen ustedes que vivir en el sistema familiar es participar de una conciencia inconsciente de la que todos formamos parte. Y que esa conciencia inconsciente es la que nos mueve, es la que nos moviliza, es la que nos determina. Entonces, cuando se excluyó a alguien, lo que va a hacer esta conciencia del sistema familiar, esta fuerza del sistema familiar, es integrarlo. Y lo va a hacer a través de alguien de una generación posterior. Va a elegir a alguien de una generación posterior para que esa persona lo integre. ¿Y cómo sucede esto? Esto sucede porque cuando alguien de una generación posterior es gestado, ¿sí? Concebido, gestado, ya desde la panza de la mamá y en los primeros 3 años de vida, en los primeros 3 años de vida, por amor incondicional a este sistema que es el que me está dando la posibilidad de vivir, la posibilidad de existir, y además la posibilidad de que a través de mí este sistema pueda cumplir con su cometido, con esto de generar más vida, dar vida y cuidar vida. Entonces, cuando yo soy gestada, o gestado, y ya en los primeros 3 años de vida, desde esta conciencia inconsciente y desde este amor incondicional, yo voy a tomar algo de eso que quedó excluido y lo voy a llevar a mi vida como propio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fue excluido eh, un bisabuelo que fue excluido porque ese bisabuelo abusó de una de sus hijas, alguien de una generación posterior va a tomar a ese abuelo y va a llevar ese destino a su vida. Entonces, ¿qué va a decir? Yo voy a ser como vos, abuelo, y voy a ser también alguien, un abusador, por ejemplo. O o yo por vos, abuelo, yo por vos voy a saldar tu culpa. Yo por vos voy a redimir tu culpa. Y entonces en mi vida voy a llevar una vida, no sé, si es el caso de un abusador, puede ser donde yo no tenga pareja, no tenga deseo sexual, donde yo viva una vida de fracasos porque estoy en expiación. Estoy dando un ejemplo de cómo es llevar a la propia vida algún ancestro que fue excluido. Y esto es muy interesante porque somos nosotros los que tomamos esto desde este inconsciente infantil, porque el niño tiene un pensamiento mágico, entonces desde su pensamiento mágico, que no es consciente, sino que actúa en resonancia a lo que el sistema está pidiendo, a lo que el sistema necesita, ese niño, actuando en esa resonancia, lo va a tomar y lo va a llevar con su vida a su vida, y desde ese pensamiento mágico el niño dice, yo lo voy a resolver, yo voy a resolver esto. Así funciona el sentido de pertenencia, ¿sí? El sentido de pertenencia. Entonces, todo lo que fue excluido, alguien en algún momento lo va a llevar a su vida para integrarlo. Sentimientos que fueron excluidos, ¿sí? Sentimientos que fueron excluidos, el dolor, el miedo, traumas que fueron, que, que no se resuelven, porque también tiene el derecho de pertenecer todo aquello que no se ha resuelto. Y después lo voy a explicar, se va a unir con otra fuerza que es la de la compensación, pero todo lo que no fue resuelto también alguien lo va a tomar y lo va a llevar a su vida como propio para integrarlo hasta que eso sea resuelto. Sentimientos, situaciones, sucesos, ¿sí? Hay secretos. Por ejemplo, secretos. Nosotros vemos en las constelaciones que los secretos necesitan ser respetados. Querer
develar un secreto atenta contra el sistema. Porque en general los secretos fueron ocasionados para salvar la vida. Un secreto sobre un asesinato, un secreto sobre grandes horrores que han sucedido en nuestro sistema familiar y que han sido callados porque así la vida pudo continuar. Lo que necesitamos es poder mirar ese secreto, aunque no sepamos qué es y qué fue, qué sucedió, integrarlo y respetar ese secreto. ¿Sí? Porque muchas veces cuando nosotros queremos curiosear sobre un secreto, lo que hacemos es juzgar eso que sucedió. ¿Sí? Por eso es que estamos faltando el respeto. Entonces, cuando no juzgamos, podemos mirar eso que sucedió, aunque no sepamos de qué se trata, y decir, hubo secretos y los respeto, por algo habrán sido, fueron necesarios, en su momento tuvieron que ser. Entonces lo que busca el secreto es ser respetado, es ser integrado de esa manera. Muchas veces los secretos tienen que ver con estas tragedias que decíamos recién. Por ejemplo, se ocurrió un asesinato, ¿sí? Es una gran tragedia. Entonces, ese suceso donde hay un asesino, donde hay una víctima, donde a veces hay cómplices de ese asesinato, y todo eso queda oculto y queda excluido, eso va a ser representado por, en general, estas situaciones por varias personas de un mismo sistema familiar. Y estas situaciones que llevamos a nuestra vida, lo que se ve de esto son las consecuencias que genera, ¿sí? Porque llevar esto a nuestra vida, querer integrar algo que ya sucedió y fue excluido, lo que va a hacer es que, en vez de estar en mi presente, esté trayendo esa situación pasada al presente, actualizándola. Con lo cual, la vida se bloquea. Yo, en vez de estar en lo que mi presente me pide, estoy inconscientemente queriendo resolver aquello que ya sucedió. ¿Sí? Entonces, eso se va a manifestar a través de síntomas, de enfermedades, ¿sí? De enfermedades físicas, de enfermedades mentales, de accidentes, de tragedias, de dificultades. Eso va a estar mostrando la resonancia, ¿sí? De una fidelidad mía a algo anterior que estoy trayendo a mi vida para querer integrar. Bueno, entonces, lo que les voy contando a las personas que se han sumado recientemente, que estamos hablando sobre las fuerzas del amor, sobre lo que Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, pudo observar sobre cómo la vida iba hacia adelante o se detenía. Y él le llamó órdenes del amor, y Brigitte Champetier-Rives le llama fuerzas del amor. Entonces estuvimos hablando recién sobre la fuerza de la pertenencia. Todo tiene el mismo derecho a pertenecer y el sistema va a estar pujando para que todo lo que fue excluido sea integrado en algún momento. La siguiente fuerza del amor es la fuerza del orden o de la jerarquía. ¿Sí? Y para explicar esto, primero les voy a explicar algo que Hellinger pudo observar, y es el vínculo. Estamos vinculados. ¿Qué quiere decir estamos vinculados desde esta mirada sistémica? Estar vinculados significa que estamos entrelazados, y que estamos entrelazados para siempre, más allá de la vida y de la muerte. ¿Y cuando estamos en este entrelazamiento, en esta vinculación que va más allá de la vida y la muerte? Estamos entrelazados, primero con todos los que forman parte de nuestro sistema familiar biológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos a esta existencia a través de la unión de un óvulo y un espermatozoide, y en esas células esenciales que se funden y forman una, que va a ser cada persona, está toda la información de los sistemas familiares de esa célula, de ese óvulo y de ese espermatozoide, o sea, de mi mamá y de mi papá biológicos. Y esa información es enorme. Esa información
está en todo nuestro ADN, no solo en los genes, sino en todo el ADN. Y en otro momento podemos hablar de eso. Entonces, la familia biológica. Luego, todos los que fueron trascendentales en la vida. Si soy adoptada, la familia de crianza, también con esa familia, con esas personas que me criaron, voy a generar un vínculo. No solo una relación, sino un vínculo, este entrelazamiento. Y todas las personas con las cuales sucedió algo que sea trascendental para el sistema. Por ejemplo, víctimas y perpetradores, ¿sí? Cuando ocurre una situación tan grave como un asesinato, una violación, un abuso grave, la víctima y el perpetrador quedan vinculados, quedan entrelazados, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La víctima y el perpetrador, generalmente, como es una situación tan difícil y tan dolorosa, se excluyen mutuamente, ¿sí? Incluso los sistemas. El sistema familiar del perpetrador excluye a la víctima por culpa, por vergüenza, ¿sí? Y el sistema familiar de la víctima excluye al perpetrador eh, por su gran dolor, por su gran enojo. Entonces, ¿qué va a suceder? Como ellos quedan entrelazados, alguien que nace luego los va a llevar a su vida como propio, hasta que víctima y perpetrador puedan encontrarse. Y esto es lo que se ve en las constelaciones, ¿sí? Que la víctima y el perpetrador buscan encontrarse. ¿Mm? Esto lo voy a explicar en otro momento si quieren porque, bueno, es un gran tema. Pero lo traigo a esto porque estamos hablando, para hablar de los órdenes del amor, de las fuerzas del amor, estoy explicando lo que es la vinculación, estar vinculados. Alguien que hizo una gran ayuda a un sistema, que dejó una herencia, alguien de fuera del sistema y que dejó una herencia y gracias a esa herencia la familia pudo salir adelante, ¿sí? También va a quedar vinculado no solo a la persona, sino a todo el sistema familiar, ¿sí? Entonces, los vínculos. El orden y la fuerza de la jerarquía del orden nos está diciendo que los que vinieron antes tienen prioridad sobre los que vinieron después. No es que sean más importantes o mejores, sino en el sentido de que, gracias a que ellos vinieron antes, la vida pudo continuar. Entonces, yo existo hoy gracias a que antes de mí vino mi papá y mi mamá. Y antes de ellos, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Y así hasta el comienzo de los tiempos. Entonces, los que vinieron al principio, les tocó vivir situaciones de extrema dureza para llevar la vida hacia adelante. Y gracias a que ellos vinieron, ¿sí? Y a cómo vivieron la vida, hoy yo estoy aquí, en este presente. Entonces, el respeto hacia lo primero, respetar su grandeza, hacernos humildes, reconocernos que somos pequeños, que somos los que vinimos luego, ¿sí? Entonces, yo siempre suelo dar el ejemplo de qué es más importante o quién está primero, el primer celular que tuvimos, que era un ladrillo enorme, que solamente uno marcaba un número y llamaba, o estos de ahora que son súper inteligentes y que podemos hacer incluso este vivo. Entonces, si no hubiese sido por ese primer celular, hoy no estaría este celular inteligente, ¿no es cierto? Entonces, lo primero tiene esa importancia y merece ser respetado. Cuando nosotros nos desordenamos, ¿qué sucede? ¿Sí? Por ejemplo, antes de explicar eso, algo importante, muy importante, es que todos en el sistema tenemos nuestro lugar, como decía recién. Aquí estoy yo, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos hacia atrás. Hacia adelante estarán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. ¿Sí? Acá a los costados los pares, mis hermanos, la gente de mi generación. Todos tenemos un lugar en la vida y ese lugar está dado, ¿sí?
¿Cuál es el primer lugar? El primer lugar es ser hija, hijo. O sea, yo tengo mi lugar en el sistema porque yo soy hija de este papá y de esta mamá, ¿sí? Entonces yo soy hija de ese papá y de esa mamá. Y yo nací en un momento determinado, en un lugar determinado, y en esta familia. El lugar es esta familia, este sistema familiar al que pertenezco, ¿sí? Y en un tiempo, yo soy la hija de estos papás, ¿sí? Antes están los demás, mis papás, mis abuelos. Entonces, cada uno tiene su lugar. Entonces, cuando yo dejo mi lugar y ocupo otro lugar, me desordeno. Y eso obstaculiza la vida. ¿Y cuando yo dejo mi lugar y me ocupo de este lugar? Y tomo otro lugar. ¿Mm? Cuando, por amor, tomo algo de alguien que vino antes y lo llevo a mi vida como propio, me desordeno. Es como que yo, si tomo algo de mi mamá, me estoy poniendo en el lugar de mi mamá. Y si me pongo en el lugar de mi mamá, ya dejo de ser hija de mi mamá y dejo de ser hija de mi papá porque voy a estar en el lugar de la pareja de mi papá. Eso va a traer grandes trastornos a mi vida, presentes y futuros, hasta que no me ordene. Si yo tomo algo de un abuelo, eh, por ejemplo, si yo no pude, si mi mamá eh, quedó huérfana de pequeña, ¿no? Y yo digo, bueno, yo voy a ser tu mamá, yo te voy a cuidar como si yo fuese tu mamá. Esto lo digo de pequeñita. Entonces me pongo en el lugar de mi abuela, ¿sí? Y mi mamá en el lugar de hija. Entonces allí, ¿qué va a pasar? Me desordeno, ¿sí? Y este tipo de desorden lo tenemos todos, 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 y varios desórdenes a la vez. No uno solo, varios. Por amor, hemos tomado algo o de un hermano mayor, o de un tío, o de una abuela, o de un bisabuelo, ¿sí? Para querer integrar eso que quedó excluido. Algo muy común, por ejemplo, es tomar algo de los hermanos mayores, porque los primeros hermanos, ¿no? Acuérdense, lo anterior es muy importante y merece respeto, porque es lo que abrió puertas. Entonces, el hermano más grande y los mayores son los que han ido abriendo la puerta en esta familia, como hijos. Le han enseñado a los padres a ser padres. Entonces, y sistémicamente son los que empiezan a llevar estas situaciones inconclusas. Entonces, cuando hubo un hermano que fue abortado antes de mí, y los abortos en general son excluidos, tanto ya sean abortos provocados o pérdidas espontáneas, a veces ni siquiera se sabe que se perdió un bebé. Ese bebé es alguien en el sistema de familia y tiene el mismo peso que un abuelito, que un adulto, que un niño. Todos tienen el mismo derecho a pertenecer. Entonces, todas las pérdidas y todos los abortos que sucedieron y no han sido mirados como hijos, como partes del sistema, alguien que nace después, suelen ser los hermanos, los llevan a la vida como propio. Entonces, puede que luego un hermano tenga una depresión crónica porque vive en su vida como si estuviera muerto, porque está llevando a un hermanito que fue abortado o que se perdió y nadie supo, ¿sí? Lleva una vida de mucha culpa porque siente culpa por haber nacido cuando su hermanito anterior fue abortado. Entonces, son ejemplos de cómo continuamente nos hemos desordenado y hemos tomado distintos lugares, distintos desórdenes, ¿sí? Entonces, estamos hablando sobre los órdenes del amor, las fuerzas del amor, me llamó Brigitte Champetier de Ribes, que es lo que Hellinger pudo observar que lleva la vida hacia adelante, que lleva el amor hacia adelante. Y, por lo tanto, cuando no respetamos esas fuerzas, esos órdenes, y esto no es un juicio, esto no es no es un dogma, es lo que él observó
en las constelaciones familiares sobre el movimiento de la vida. Es una observación fenomenológica. Entonces, la pertenencia, todos tienen el mismo derecho a pertenecer, y el orden o la jerarquía, todos tienen un lugar en el sistema. Y solamente estando en mi lugar es donde tomo fuerza. Por eso es que cuando empezamos una terapia, ¿no? Y luego podemos empezar también las constelaciones, y comenzamos a ordenarnos, a soltar lo que no me corresponde, a respetar lo que vino antes, ¿sí? Y a tomar mi lugar, empiezo a adquirir fuerza y mi vida empieza a cambiar, me empieza a ir bien. A ver, acá hay una preguntita. ¿Esas elecciones las hacemos nosotros inconscientemente o nuestra alma? Sí, las hace nuestra alma y nosotros inconscientemente, ¿sí? Esto lo ve la psicología desde hace muchísimo también. Y el análisis transaccional dice, escribimos un guión de vida, desde la concepción, quizás antes, y en los 3 primeros años de vida, fundidos completamente al alma familiar, a este inconsciente familiar, al movimiento del sistema familiar, fundidos completamente, tomamos estas decisiones. Y esto es maravilloso porque esto nos permite luego, cuando somos adultos y tomamos conciencia de esto, nos permite la posibilidad de soltar esto. Pero algo más, soltarnos con la conciencia y el respeto de que así tuvo que ser. Porque esto lo hago desde este funcionamiento sistémico donde lo que estoy buscando es que sea integrado lo que fue excluido en mi sistema. Entonces yo actúo como adulto, como adulta, dejo de estar culpando a mi papá y a mi mamá. ¿Qué culpa de ellos yo estoy llevando esto? A mis abuelos. ¿Qué culpa de que mi abuelo o mi abuela fue así yo estoy llevando esto? A mis hermanos más grandes, que como ellos no lo hicieron, yo lo tengo que hacer. Porque me hago cargo como adulta, como adulto, de que yo lo tome cuando niño. El niño, claro que es inocente, lo hace desde su ingenuidad y desde su amor absoluto. Y ese niño creció y se transformó en este adulto que soy yo. Y hoy sí tengo la capacidad de poder mirar con amor a aquello y decir, veo que esto te pasó a vos, mamá, papá, abuelo, hermano, y lo dejo con vos y te amo. Dejo de querer modificar tu vida. Renuncio a querer salvarte. ¿Sí? Voy a, por ejemplo, en esta serie, cuando, no me acuerdo los nombres, pero la que es abogada, cuando se muere el padre, vieron esa escena, cuando se muere el papá, que después se entera que no es su papá biológico, cuando se muere el papá, esa niña pequeñita que sufre, viene la mamá y se carga sobre ella, se pone encima de ella. ¿Y la nena qué hace? Yo me voy a poner fuerte, mamá. Yo te voy a ayudar. Y esa nena hace eso. Y además dice, yo voy a vengar no dice voy a vengar, voy a hacer justicia. Y me voy a transformar en abogada y voy a hacer justicia por todos los delincuentes que asesinan. Y se convierte en abogada. Y lleva una vida donde no tiene vida propia, porque está llevando a esta mamá. Es una mamá que trae muchos mandatos, muy pesada, por sufrimiento, no por querer ser mala mamá. Entonces, ella genera un cáncer luego, ¿no es cierto? Y poquito a poco empieza un camino, gracias al cáncer, gracias a mirar que el cáncer le está mostrando lo que ella pudo, lo que ella hizo de modo inconsciente, ¿sí? Porque en general, en una enfermedad y en el cáncer, estamos hablando de no haber tomado a la madre. Porque si yo me pongo en el lugar de la mamá de mi mamá, por amor, lo que no estoy haciendo es ser hija y tomar a mi mamá como hija. Yo no soy consciente de que hago esto. Esto lo hago consciente gracias a todo el trabajo que puedo hacer luego a partir de mis síntomas y mis dificultades. Entonces, a ver, otra pregunta más. Cuando adquirimos esta conciencia, ¿lo podemos revertir? Sí, lo podemos revertir
eh, como lo expliqué recién. ¿Cuándo lo revertimos? Cuando puedo mirar con amor aquello que sucedió, aquello que hice, aquello que tomé. Esto también se toma a partir de los mandatos que tomamos de nuestros padres, ¿sí? Mandatos inconscientes que tomamos. Entonces, cuando yo tomo esto, yo cuando me hago adulta, puedo decir, necesito ser feliz, yo necesito soltar esto. Yo no quiero ser abogada, quiero tener un vivero y no quiero ser abogada. Y ese fue un mandato, algo que tomé tal vez porque sucedió algo como esto que comentaba en la serie. Entonces, ¿por qué lo puedo hacer como adulta? Porque un niño no soportaría la culpa de no obedecer un mandato. Un niño no soportaría la culpa de no ayudar a su mamá, a su papá o a un ancestro. Nosotros como adultos sí podemos soportar esa culpa. Y esto lo podemos hablar en otro momento, que es la culpa y la conciencia moral. Como adulto me toca atravesar la culpa que me da, decir, no voy a ser abogada como quería mi mamá, voy a tener un vivero. ¿Sí? Y cuando puedo atravesar esa culpa, ¿sí? No le estoy haciendo mal a nadie. Y en esa serie también se ve cuando esta chica, la abogada, habla con la mamá y le dice, yo te quiero mucho, yo no te estoy haciendo daño por esto, pero quiero casarme con este hombre, él es bueno. Y puede hacer eso aunque su mamá no esté de acuerdo. Bien, entonces, ¿qué escena te tocó más? Me preguntan. Lo que a mí me gustó de la serie es cómo pueden mostrar personalmente, ¿no? Lo que me pareció muy bueno de la serie es que muestran cómo lo transgeneracional, lo que sucedió varias generaciones atrás, es llevado a nuestra vida, lo llevamos a nuestra vida y eso se ve a través de síntomas. Eso es lo que más me gustó de la serie. Me pareció muy bueno cómo lo mostraron. Y después la serie habla de procesos también, ¿no? Porque ven que terminan todos, nadie termina muy bien, o sea que esto es un proceso que continúa. Bueno, quiero hablar del siguiente orden del amor, la siguiente fuerza del amor, que es la fuerza de la compensación. Todo en el sistema, todo en la vida busca ser compensado. ¿Qué quiere decir compensado? Equilibrado. La energía se mueve a partir del equilibrio. El polo negativo con el polo positivo, cuando están en equilibrio y se unen, generan la luz, generan un salto. Y eso sucede en nuestras vidas. Es necesario que hagamos consciente esto. Cada vez que eh, somos tan fieles a una polaridad, lo que estamos generando es esa tensión. Es como si yo tirase un elástico de una punta donde en algún momento esto va a llegar a mí, el otro polo, porque necesita ser integrado, porque no es verdad que un polo no tiene derecho a existir y que está mal. Eso lo hice mi conciencia moral, mi juicio, mi sistema de creencias y valores. Lo verdad, lo real, lo que es que en la vida está todo, el día y la noche, lo alto y lo bajo, la luz y la oscuridad, la salud y la enfermedad. La salud se desarrolla a partir de la enfermedad también. Cuando yo logro integrar una polaridad, cuando logro compensar, porque estuve mucho en una polaridad y compenso trayendo la otra a mi vida y lo integro, yo crezco, tengo más fuerza, me sano, voy hacia adelante, algo se resuelve en mi vida, ¿sí? Entonces, todo lo que rechazo, todo lo que excluyo, todo lo que juzgo, todo lo que critico, todo de lo que me indigno, todo el tiempo estoy allí generando una polaridad y va a necesitar ser equilibrada e integrada. Y si no lo hago yo, da igual, porque la vida es mucho más enorme. Entonces, alguien que da igual entre comillitas, ¿no? Porque se va a tener que ocupar de esto alguien que venga en una generación posterior. Entonces, si en una familia
se excluye una clase, cierta clase social, ¿no? Si somos de clase baja, excluimos a los de clase alta, y si somos de clase alta, excluimos a los de clase baja. Estoy dando un ejemplo muy burdo. Alguien de una generación posterior es muy probable que va a vivir la vida de alguien de esa clase a la cual estoy excluyendo, o va a contraer matrimonio, se va a casar, se va a juntar y va a tener hijos con esa otra clase. Entonces, todo el tiempo, siempre la vida está buscando integrar y equilibrar y compensar, concluir lo que no fue terminado. Esa es la fuerza de la compensación, la fuerza de el equilibrio entre el dar y el tomar. Por ejemplo, ¿qué vio Hellinger? El equilibrio entre el dar es lo que lleva adelante las relaciones. ¿Sí? En el trabajo, un trabajo es exitoso, además de estar ordenado, de estar en mi lugar, eso quiere decir de haber tomado el padre y la madre, principalmente eso, es exitoso si hay un equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, el trabajo crece, yo doy un servicio, ¿sí? A cambio de ese servicio, yo puedo obtener lo que necesito para vivir y circula eso, ¿sí? Entonces, cuando eso no está equilibrado, eso no va a ser bueno, tanto para el que brinda el servicio como para el que lo está tomando, ¿sí? Vamos a estar generando un desequilibrio. El equilibrio entre el dar y el tomar en las parejas es fundamental. Lo que causa tensión en las parejas principalmente es el desequilibrio entre el tomar, el dar y el tomar. Entonces yo doy y tomo de mi pareja. Y si eso está en equilibrio, la pareja tiene mucha fuerza. ¿Sí? Esto es distinto al dar y el tomar en las relaciones de padres e hijos. ¿Sí? En la relación de padres e hijos es diferente. ¿Por qué? Porque los hijos son niños y necesitan tomar. Entonces toman de la vida, del papá, de la mamá, de los que vinieron antes. Cuando se hacen adultos los hijos, ahí van a poder dar y devolver a la vida todo lo que tomaron, ¿sí? A través de su servicio a la vida como adultos, en su trabajo, teniendo hijos, de todo lo que el adulto da a la vida. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, y ahora sí el tiempo que queda, todas las preguntas o compartires que quieran. Estamos hablando sobre las fuerzas del amor. Lo que Bert Hellinger pudo observar, que genera, que permite el movimiento y que la vida y el amor vayan hacia él. Y por último, algo que Hellinger habla en todos sus libros, siempre, y Brigitte Champetier-Rives dijo, hay una cuarta fuerza del amor, es la fuerza del asentimiento. El asentimiento es simplemente decirle sí a todo como es. Es una rendición, es un acto de humildad. Y no es resignación. En la resignación yo me reprimo y quedo en el resentimiento y no lleva a la acción. El asentimiento, el decirle sí a todo como es, simplemente es la humildad de poder ver la realidad como es. La realidad es lo que es, no es lo que mis creencias dicen que tiene que ser, o mi juicio. Yo creo que tiene que ser esto, y eso lo trasladamos a las personas, a los trabajos, a todo lo que sucede. Tendría que ser. No, es lo que es. Y practíquenlo, practíquenlas a todas, ojalá. Cuando practican el asentimiento, cuando yo puedo decir, sí, no es así. Y a veces es muy difícil porque lo que está sucediendo duele mucho o me enoja mucho, me cuesta, o quiero que sea distinto, pero empiezo a decir, es así, hasta que profundamente me rindo y digo, bueno, sí, es así, esto pasó, ya está. Cuando logro sentir, algo se abre en mí, hay un nuevo paso, algo sucede. Pero hasta que yo no logro sentir a lo que me toca, todo se bloquea. Bueno, muy bien, entonces, a ver si hay alguna pregunta o algo que quieran compartir. Con todo gusto.
Bueno, para mí es una gran alegría y una enorme oportunidad poder compartir estos encuentros con las personas que estén interesadas en conocer de esto. Por eso, en verdad, son muy bienvenidas las preguntas, porque me ayudan a transmitir tanto que he recibido y si puede servirle a alguien, en buena hora. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por lo que me dicen. Gracias. A ver, y en el caso que uno no, a ver, en el caso que uno no tiene hijos, ¿cómo devuelve eso que tomó a sus padres? Buenísimo. Lo devolvemos a través de lo que hacemos en la vida, ¿sí? Cuando yo me levanto y decido estar en la vida, y todo lo que hago para la vida es un devolver a la vida. En general, los adultos solemos devolver a través del trabajo, pero todas tus creaciones, desde cocinar, desde limpiar tu casa, desde cuidar lo que te toca cuidar, ordenar lo que sea, uno está devolviendo a la vida, ¿sí? Eh, entonces, asumir ese movimiento, además me trae más vida, porque en la medida que doy, luego la vida me da también, ¿sí? Entonces, devolver a la vida a través de todo lo que hago y también tomar lo que la vida hoy me da. Y muchas veces no lo tomo porque estoy queriendo que me dé otra cosa. Muchísimas gracias por sus palabras. ¿Cómo se suelta o se resuelve el problema? Primero asintiendo al problema. Miro la hora porque estamos. Primero asintiendo al problema, es decir, este problema está. Entonces, a veces demoramos mucho en asentir porque lo rechazamos y queremos que no esté. Entonces, asentir a ese problema y luego abrirme a ver ese problema, como lo pusiste en comillitas, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me permite de ver? ¿Hay algo mío? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Algo que no entendí, por ejemplo, si se produjo un aborto espontáneo y nadie se enteró, ¿cómo incluirlo? Sí, esto es lo que decimos. No sabemos cuándo nos desordenamos, no sabemos cuándo estamos excluyendo algo porque es inconsciente, solo lo sabemos a partir de síntomas que suceden. Muchas veces un quiste, por ejemplo, en la mama izquierda o de ovarios o de útero, suele estar mostrando un aborto que no fue integrado. Por decir, algún síntoma o algún síntoma que un hijo muestra puede estar mostrando. Entonces esto lo vamos a ver, por ejemplo, a través de las constelaciones, quizás a través de otros caminos también, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Cómo sanamos ese amor que da de un solo lado? Bueno, primero hay que chequearlo, porque a veces las cosas no son como creemos que somos, ¿no? Que son, hay dos realidades, una aparente y una profunda, y muchas veces la aparente es opuesta a lo que en lo profundo sucede. Ahora, si en verdad estoy dando de más, lo que tengo que hacer es dar de menos. Porque el que da de más lo que hace es exigir al otro que le dé igual o más, ¿sí? Y estamos buscando una mamá. ¿Mm? Entonces damos para que nos den, por lo tanto no damos, ¿sí? Nos ponemos en un lugar de perpetrador también. Entonces si yo estoy en ese lugar, doy menos, me aguanto y lo que me falta me lo doy yo. Bien, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Entonces estuvimos hablando sobre los órdenes del amor, sobre las fuerzas del amor, ¿sí? El orden de la pertenencia que nos está diciendo todo tiene el mismo derecho a pertenecer. ¿Sí? Y este orden
Entonces, si uno practica este orden, va a estar practicando con la cantidad de juicios que tenemos. Los juicios donde yo estoy excluyendo algo o a alguien, ¿sí? Y yo no estoy registrando, ¿qué pasa que yo excluyo ese algo o a esa persona? Probablemente tiene que ver con algo mío que excluyo de mí, o me da vergüenza o lo tengo reprimido. Entonces, cuando juzgo, puedo observar eso y ver qué de mí estoy rechazando. Cuando no tenés un vínculo sano con tu mamá. Bueno, eh, en general, todos tenemos algo con nuestra mamá, ¿sí? Todas las terapias van a estar trabajando la relación y lo que sucedió con la mamá. Porque la mamá es la gran transmisora de la vida, ¿no? El papá también, por supuesto. Eh, y al criarnos con la mamá, sucede mucho allí, mucho. Y todos somos hijos de una mamá humana. Esa mamá también tiene sus fidelidades. Esa mamá también no pudo dar lo que nosotros necesitamos porque le estaba dando quizás a su mamá, a sus abuelos, y no tenía la conciencia de que estaba haciendo esto, porque nosotros tenemos la fortuna de tener mucha más conciencia sobre estos movimientos del alma y de la vida humana. Entonces, sanar la relación con la mamá adentro, poder sanar, hasta poder respetarla, hasta poder ponerme como hija o como hijo. Y Bert Hellinger dice, sanar la relación con la mamá lo vamos a lograr si accedemos a un plano más profundo. Yo le llamo un plano espiritual, existencial. Todas nuestras emociones y traumas que tenemos o podemos tener, o cosas difíciles con la mamá, existen, están en nuestro cuerpo. Y hay muchas terapias para ayudarse con eso, y hay que sanarlo. A eso le va a ayudar que nos coloquemos en un plano como adultos existencial profundo, donde podemos mirar a nuestra mamá con toda su humanidad y decir, esta es mi mamá. No tuvo que haber otra mamá para que yo exista. Así de humana, así de imperfecta, con todas sus dificultades, con todas las carencias que tengo, vengo de esa mamá. Y eso es lo que yo tengo que tomar. Ese es mi origen. Y cuando asiento ese origen y lo tomo y me hago humilde porque gracias a ese origen existo, comienza mi sanación y todos esos traumas y heridas se empiezan a sanar. Eh, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Yo me siento al servicio, siento que tengo que estar donde se me pide. Mi hija quiere constelar, supongo, pero no está en el país y desconoce a alguien donde vive. Se puede constelar a distancia, sí. Yo y muchos constelamos por Zoom. Los adultos, ¿no es cierto? Hay talleres grupales y talleres individuales. Sí, sí. Bien. Si es la primera vez que va a constelar, yo les sugiero a todos primero participar de talleres grupales, ya sea por Zoom o individual, porque cuando es individual es demasiada información a la vez, ¿sí? ¿Qué es representar? ¿Cómo se representa? ¿De qué tratan las constelaciones? En cambio, al asistir a un taller de constelaciones, voy sintonizándome con lo que muestran las constelaciones y también tengo la oportunidad de sentir si es por ese camino que quiero ir quiero continuar, buscar una sesión, una constelación, o quizás no sienta que esto no es para mí, y hay que poder respetarlo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, el orden del amor, la fuerza del amor de la pertenencia, todo tiene el mismo derecho a pertenecer. El orden del amor de la jerarquía, todos tenemos un lugar en el sistema y solo en nuestro lugar tenemos fuerza. Y cuando nos desordenamos, cuando tomamos el lugar de alguien más, quitamos fuerza a nuestra vida y generamos desorden luego. Y el orden del equilibrio entre el dar y el tomar, el equilibrio, la compensación, ¿sí? Eh, donde todo lo que no quedó concluido pueda concluir también. Y la gran fuerza del amor, que es el decirle sí a todo como es, el asentimiento. Y fíjense que
Hellinger dice, el asentimiento es más humilde que la aceptación. Porque en la aceptación es como que yo me pongo en un lugar más soberbio, ¿no? Yo acepto, yo te acepto, yo te acepto. Y el asentimiento es sencillo y humilde, es decir, sí, sí, tengo esta enfermedad, sí, sí, este día no fue como yo quería, sí, me llevo mal con mi pareja, hay un desorden, sí, mi hijo es así, no es como yo creí que tenía que ser. El asentimiento todo como es. Y allí algo se abre, ¿sí? Bueno, una última pregunta y si no, ya me estoy despidiendo, sí, ya es la hora. Muchísimas gracias de todo corazón por estar allí. Estoy al servicio de la vida y de lo que necesiten y que pueda colaborarles. Así que muchas gracias, un abrazo enorme y hay una frase que Brigitte nos ofrece de decir que es elijo la vida. ¿Mm? Elijo la vida. Gracias.